venido trabajando el tema de cambio climático en comunidades indígenas en Amazonas y en Orinoco. ¿Están preparadas estas comunidades para esto? Mi nombre es Vanessa Costa, soy comunicadora social y periodista. Desde hace mucho tiempo he querido entender más sobre el cambio climático y cómo esto puede afectar a las comunidades indígenas. De igual manera, es importante rescatar el saber ancestral para entender los cambios de su biodiversidad y cultura. Ancestros del río. Es innegable decir que nosotros como seres humanos estamos destruyendo grandes ecosistemas sin tener alguna planeación, y esto se debe al consumismo que nos han implantado desde que nacemos, lo cual nos ha llevado a que estemos contando nuestros días. Se evidencia en el océano de plástico, la tala indiscriminada en el Amazonas, la minería, la contaminación de los ríos y mares, la quema de combustibles fósiles y entre otros factores que han alterado el ciclo natural de la Tierra. Esto se debe a que desde los años 90 la temperatura de la Tierra se volvió insostenible debido a que el océano es incapaz de absorber las grandes cantidades de calor, provocando que la Tierra pierda su equilibrio y se crea un colapso del mundo viviente. Para entender un poco más sobre el concepto del cambio climático, hemos entrevistado al PhD Francisco Javier Briceño de la Universidad Militar y quien realizó su doctorado en Geociencias en la Universidad Federal Fluminense en Río de Janeiro, Brasil. El cambio climático es la expresión de diferentes factores que están vinculados al clima, que conocemos como la temperatura, la precipitación, que se ven alterados por forzamientos naturales y antrópicos. Con respecto a lo que me dices, ¿crees que las comunidades indígenas pueden ayudar en estos conceptos de conocimientos con los cambios de clima? Sí, totalmente, porque los indígenas tienen un manejo y una visión totalmente diferente de la relación entre el medio ambiente y cómo ellos se desarrollan en él. Ellos ven una dependencia específica de ellos como seres humanos hacia la naturaleza, cosa que de pronto nosotros dejamos de lado y lo hemos perdido como perspectiva de conexión con la naturaleza, por así decirlo. También queríamos entender un poco más sobre cómo las comunidades pueden ayudar a la conservación. Nos encontramos aquí en la Fundación Omacha para entrevistar al director y a uno de los investigadores que nos van a comentar más sobre qué se trata esto del cambio climático y las comunidades indígenas. Así que decidimos ir a las instalaciones de la Fundación Omacha, que es una organización que crea estrategias para la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas. Hemos venido trabajando el tema de cambio climático en comunidades indígenas en Amazonas y en Orinoco, y hay un gran contraste en esto. En el Orinoco, por otro lado, los bosques son mucho más frágiles, son bosques de galería y hay una gran cantidad de sabanas. Entonces el impacto sobre los bosques es mucho más fuerte, se pierden esos bosques y eso conlleva, digamos, a pérdida de biodiversidad, aumento de temperatura en la región y también estrés hídrico. Los ríos, los humedales empiezan a secarse. Esos periodos de sequías extremas empiezan a ser cada vez más repetitivos. El mismo gobierno, el IDEAM, señala que la Orinoquía es uno de los sitios más vulnerables a cambio climático. Adicionalmente, la situación de los pueblos indígenas en el mundo no es buena, debido a que cada día están siendo despojados de sus territorios o incitados a los nuevos modelos de desarrollo. Es una situación que violenta en primera instancia los derechos de los pueblos indígenas a causa de los nuevos impactos.
Al introducirnos en Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, realizó una investigación en la que se estima que para el año 2050 Colombia presentaría un aumento en su temperatura de 1 a 2 grados centígrados, por lo que se hace necesario señalar que hacen falta investigaciones para el mejoramiento ambiental a partir de los saberes de las comunidades indígenas y el aprovechamiento del saber científico, cultural y académico como un potencial. Para interpretar un poco más sobre las comunidades indígenas y específicamente los sicuanis, se ha entrevistado a Henry Romero Chivatá, quien ha realizado trabajos culturales en la región del Meta. Yo tengo un primer contacto con ellos y me dan una impresión de ser una organización comunitaria organizada, con una gestión comunitaria, con un trabajo desplazado hacia las instituciones. Tienen un trabajo muy ordenado, muy cualificado y sobre todo muy articulado con el municipio de Puerto Gaitán. Con lo anterior, Ancestros del Río inició una nueva travesía desde el día 30 de marzo hasta el día 4 de abril del 2021. Así que se decidió armar un equipo de biólogos, quienes se encargaron de analizar una parte de la biodiversidad y variabilidad climática del sector. Sus nombres son Stephanie Acosta y Nicolás Arias. Los tres decidimos hacer parte de este proyecto de investigación interdisciplinar, cultural y científica que busca recobrar el saber ancestral de la comunidad indígena sicuani del sector 2 Corocito Resguardo Huacoyo. El proyecto de investigación se llama Ancestros del Río, porque los pueblos indígenas se destacan por establecerse en territorios interfluviales. Es así como las comunidades indígenas sicuani se localizan en los departamentos de Vichada, Meta, Casanare y Arauca, y principalmente en las riberas de los ríos Vichada, Meta y Orinoco. Por lo tanto, decidimos iniciar la travesía desde Bogotá hasta Puerto Gaitán, a unos 311 kilómetros. Tardamos unas 7 horas e hicimos una parada en el ombligo de Colombia, en Puerto López, exactamente en el Alto de Menegua. Es uno de los sitios turísticos más reconocidos y representativos de la región, pues se puede percibir el gran paisaje llanero, la sabana y el caudaloso río Meta. Además se encuentra el obelisco, en cuyas caras se observa el trabajo artístico realizado en terracota para exaltar el patrimonio cultural, histórico y económico de la región, obra realizada por el artista llanero Miguel Roa. Continuamos nuestro camino hasta ingresar a Puerto Gaitán, una de las regiones petroleras por excelencia y fundado el 11 de febrero de 1932. Al ingresar se puede observar el arco erguido, que es un homenaje a la naturaleza del sector. Más adelante pasamos por el río Manacasías para continuar a otros 15 kilómetros de recorrido hasta llegar al resguardo Huacoyo indígena, donde se encuentran aproximadamente unos 2.000 indígenas sicuanis y quienes se han pugnado por el reconocimiento del derecho indígena sobre la tierra ancestral del pueblo Hiwi. En 1974 se logró la constitución de una reserva especial indígena y luego desde la resolución 080 del 18 de diciembre de 1992, el resguardo indígena Huacoyo se compone en 3 comunidades: Sector 1, Gualabó, Sector 2, Corocito y Sector 3, Yopalito, cuyas iniciales componen su nombre. Está conformado en 8.050 hectáreas para las 370 familias que se distribuyen en 34 comunidades pertenecientes a los pueblos Hiwi y Piapoco. Al ingresar al sector 2 Corocito nos recibe la familia Moreno. El capitán que lidera esta comunidad es don Ramiro Moreno, su hijo es Ramiro, o como lo conocen en el resguardo, Ramirito Moreno, por ser hijo del capitán. Es el mejor artesano y quien lidera las artesanías de su comunidad. Diana Moreno es su esposa, es ama de casa y agente educativa de la comunidad. Y tienen 4 hijos, Molly, Tiago, Didier y Daniel. Es una familia de admirar y de agradecimiento absoluto por abrirnos las puertas de su casa para poder realizar esta investigación.
Antes de iniciar la aventura, el equipo presentó la metodología de investigación y el cómo se realizaría. Además, se pide permiso al capitán Ramiro y a su hijo de realizar el documental y poder grabar a su comunidad con su consentimiento. Ya al tener aprobado este primer punto, se hace necesario realizar la cartografía socioambiental con Ramirito, su esposa y su hijo Alan. Ramirito, líder de la comunidad, nos comenta que por ahora se mantiene la fauna y flora del resguardo, como se muestra en la cartografía que estuvo diseñando. Este dibujito, pues bien, esto acá atrás pues es una selva, una montaña donde viven los micos, los araguatos y demás animales. Acá este es una sabana que viene acá al fondo, abajo, donde mantiene, por ejemplo, el venado, la lagartija, el cachicamo, los conejos y demás especies que mantienen. Y de acá en el río, que es un caño que pasa por acá, una especie de río que mantiene también el gabán, la bahía que por acá se llama el Cachirre, como se conoce. La verdad, en todo esto acá no le puedo decir tal especie en abundancia, porque ese es todo ya está como limitado, ¿sí me entiende? Un 30, un 40, un 20%, todo ya no puede ser el 100% porque sería una mentira decirle todo eso. Ya no vemos ahorita un indígena a esta hora cazar de pronto un mico o un venado y traer, porque si nosotros acabamos ahorita, pues no va a haber ni siquiera para tomar una foto. Tratemos más bien de no acabar, porque ya no hay más. Eso es lo que tenemos conservado para mostrar a nuestros hijos, a nuestros nietos, entonces pues tener día a día la conservación también. Sin embargo, su esposa Diana comenta que dibujó los árboles donde llegan diferentes especies de loros y pájaros. Además, asegura que ha visto águilas, culebras cazadoras, corales o cuatro narices. Pero hay cosas que ya hemos dejado de ver, que era lo que veíamos antiguamente. En el río Muco se podía ir a pescar libremente, lo que ya ahorita no se puede hacer por la contaminación. Eso ha acabado mucho con los ríos y los ha secado mucho. Lo que queda hacia el lado hacia el lado derecho mío y hacia el lado izquierdo también ya se están secando los ríos y caños. Lo único que podemos tener más al alcance de nosotros es el río Meta, pero el resto ya los cañitos y eso que veíamos que tenían suficiente agua, ya no los hay, por lo mismo, las petroleras. Alan describe su dibujo mencionando que su resguardo es importante por la fauna silvestre que se encuentra desde su hogar hasta el río Meta. Las especies que nos identifican a nosotros son las que les voy a nombrar. Está el cocodrilo, que tenemos un festival que nombra el día de una caza importante que pasó hace muchos años en nuestra cultura, que antiguamente eran los guaibos, que ellos cazaban, un día decidieron ir a cazar un animal porque ya no tenían nada de comer. Entonces decidieron ir al río Meta y otros lugares y encontraron muchos cocodrilos y cachirros. Entonces decidieron, bueno, vamos a matarlo. Entonces los extrajeron, pero dejaron otros allá para que puedan reproducirse para el otro año. Entonces ellos decidieron, pero ¿por qué solo este día? Entonces lo nombraron un día especial, un día memorable que nombraba la caza de cachirres, las celebraciones de nuestra cultura. Ya al conocer la percepción de fauna y cultura del sector, se procede a hacer los monitoreos hasta el río Meta. En la primera salida estuvimos con Alan Daniel, hijo mayor de Ramirito, Didier, hijo de Ramirito, y Luis Barreras, quien es el alguacil segundo mando mayor del resguardo. Durante el recorrido, todos empezamos a buscar ranas o sapos. También, al adentrarnos al bosque, encontramos una culebra cuatro narices. Este día nuestro recorrido fue corto, puesto que no conocíamos el camino hasta el río Meta. Así que dejamos la cámara trampa y nos devolvimos por temas de seguridad. Continuando los monitoreos, nos acompañó Ramirito, el líder de la comunidad, Didier, su hijo y el primo. Durante el recorrido, Ramiro nos comentaba que sus tierras son de enseñanza y experiencia. En otras palabras, son tierras ancestrales. Es mi casa prácticamente, es donde yo vivo, es donde yo día a día trato de mantenerme más, proteger más nuestra naturaleza, nuestro entorno, nuestro sitio. Y este es nuestro sentido de pertenencia de nuestros pueblos indígenas. Tenemos que
conservarlo, como se hace en la casa de uno, limpiarlo, mantenerlo limpio, conservadito. Todo lo que hemos sabido, lo que sabemos y lo que más tiene por enseñarnos, gracias a esta naturaleza. Estos sitios son sitios de los ancestros, sitios sagrados. Sagrados digo porque mantenían siempre la cultura, era muy rígida, mantenían siempre las costumbres, las creencias. ¿Cómo le dices a la vaca? Vaca. En secuanes se traduce vaca. Al llegar al río Meta, Ramiro nos cuenta la historia de la tonina y el manatí. El río pasó la historia de la tonina y el manatí. En aquellas épocas un hombre se casó con dos hermanas al mismo tiempo y vivía pues retirado de la familia. Y siempre la familia lo invitaba al muchacho que vinieran con las dos hermanas. Pues el señor lo invitaba siempre que fuera a visitar a la familia, pero las dos señoras nunca quisieron. Le preguntaron que dónde estaba la familia de ellos. Él decía, no, es que ellos no quieren venir. Entonces hubo un tiempo de que ellos mismos hicieron una fiesta, dejaron una chicha, una bebida para tomar, pero con la intención de que si él no llegaba con las dos hermanas de ellos, de los hermanos, pues que lo iban a matar. Las dos señoras nunca quisieron ir, bueno, él se fue solo a la fiesta de él, que habían realizado los hermanos. Llegó allá, le dijeron, no, eso ya es muerto, porque siempre viene eso, será que los mataron a los dos hermanos, porque nunca los muestra. Y llegó él donde estaba la fiesta, realizando la fiesta, y dijo, no, pues, y entonces mis hermanos, no, es que yo le no, pues es siempre lo mismo, y pum. Pues, uno de los hermanos pues le cortó la cabeza, el cuello, pues, y así, bueno, él ya se murió. Como siendo a 2 o 3 de la tarde que por allá él iba cantando para la casa y las dos señoras esperando que llegara él cuando vieron que traía una camisa roja en el cuello, pero venía cantando y no, ese ya lo mataron. Llegó a la casa y las dos señoras se escondieron y él nombró todos los animales en que se iba a convertir en un pájaro, en un ave que se llama coco, y dijo, si voy a cantar para arriba es porque va a ser buena seña, y si miro para abajo cantando va a ser de mala seña. Y a las 3 de la mañana dio unos cantos, pues salió volando. Y las dos muchachas pues se fueron. Y ellos mantenían una laguna en un río, siempre se bañaban, se iban las dos, y tenían un niñito, hijo de una hermana mayor. Y que estaban prácticamente entrenando una señora que se bañaba, iba para abajo, para el oriente, y otro se iba como al occidente. Y la que se iba para el occidente pues estaba convirtiéndose en delfín. Y la señora que se iba para el oriente se estaba comiendo manatí. Digo, no, nosotros nunca vamos a volver. Y la familia llegaron, ya estaban en forma de animal, de manatí, de delfín, una y la otra en forma de manatí. Si nos vamos nosotros para arriba es porque llueve, viene el invierno. Y si nadamos hacia abajo va a ser el tiempo de verano. Nos comentó la historia del rezo de pescado, que es cuando las niñas se convierten en mujeres. Ceremonia, el rezo de pescado, donde una mujer de 12, 13, 15 llega a la primera menstruación para convertirse en mujer. Entonces cuando le llegue la primera menstruación, siempre va a haber una abuela o una mamá mayor. Ella pues, no puede hablar en ese momento, solamente le puede decir que le llegó. Entonces lo cogen, lo colocan en un horcón paradito de chiste, no puede decir nada. Le cambian de ropa y ahí una abuela le da el consejo y después llega el médico tradicional, le reza un chichorro porque allá no puede subirse sin rezarlo para que se acueste, y porque si no los espíritus malignos lo pueden llevar. Según Ramirito, la niña se baña a las 3 de la mañana con unas hierbas llamadas paila. Y dura la muchacha 3 días sin bañarse, hasta que le cogen una hierba para bañarlo los 3 días. Entonces en esos 3 días ella no puede ni hablar ni nada, solamente una comida especial que le puede dar la abuela. Y cuando se baña, es decir, a las 3 de la mañana lo bañan y lo reza también el agua con la hierba. Ahora si se baña ella, ya puede sentarse en un tapiz banco pensado especialmente para ella. Entonces ella se sienta ahí. Hasta que no se termine ese banco tampoco no puede bajarse del chinchorro, es exclusivo para ella. Ella no puede sentarse en ninguno de los bancos, sino especialmente para ella. Y se le hace unos diseños, unos dibujos alrededor del banco del ceremonial y listo. Esto dura, en época duraban hasta 3 años una mujer, haciéndole pruebas. Pero hoy en día por la educación todo eso dura mucho, 20 a un mes. Después de eso ya van a las personas, buscan yuca brava, hacen casabe,
máquina que viene de pesca, flecha, ahora se pasa el resto pescado. Entonces cada habitante aporta un pescado hasta que reúnen todo. Entonces, bueno, el médico tradicional lo contratan, bueno, ustedes me van a restar el favor, listo. Entonces ahí, ya toda la noche, hasta amanecer, lo bañan otros a las 3, 4 de la mañana, le hacen el baño. Ahí ya es para que ya se convierta en una mujer. Más adelante se realizó un nuevo recorrido en el que nos encontramos un cachicamo o armadillo. Ya en el río Meta, Luis, el alguacil del resguardo, nos comenta que antes se podían encontrar más venados. Los animales que existen aquí en el resguardo ya son muy pocos, digamos que no es como anteriormente que habían muchos micos, los venados, los saínos, bueno, ya muy pocos existen. Y entonces eso es lo que deberíamos, digamos, como cuidar. Para la conservación del territorio, nosotros necesitamos fauna silvestre, la fauna y flora, para poder decir que esto es nuestro territorio, porque si donde hay fauna, donde hay plantas, donde hay animales, ese es nuestro territorio sicuani, o sea, pertenece a nosotros por derecho. Para que no nos quiten el territorio, debemos conservar una gran parte de animales. Al seguir con la investigación, los científicos deciden constatar la información de aves con los conocimientos de Ramirito, Daniel y Didier, con la finalidad de rectificar el nombre científico y en sicuani. Durante los recorridos nos acompañó Didier, el hijo de Ramirito, y quien tiene 9 años, y nos compartió sus historias, tradiciones y aprendizajes de toda su comunidad con la madre naturaleza. He visto búhos, patos, de todo. He mirado todo, de la tonina, el delfín, todo. Y los palmeros, los 2 cachicamos y toda clase de animales que yo he visto, esos son los que me han gustado más. Por acá, andan por allá abajo. También nos acompañó Laureano, de 17 años, y quien nos comentó su historia de cuando pescaba en el río Meta. Yo pesco en el río Meta, yo he pescado desde los 8 años. Pues he pescado sierras, blancos, chorroscos, caribes. Ese río va subiendo hasta donde hay la marca, la mitad, y hasta ahí ya no crece más. Solo va comiendo así la tierra. Pues yo creo por la tierra blandas, tiran basuras, botellas, cosas así, termos. Sí, aquí se quedan las lagunas. Hola Didier, ¿qué pasó? Nada, viene el aguacerote. ¿Sí? ¿Por qué sabes? Porque yo sé, porque cuando hace brisa harto, porque es que va a venir el aguacero. Al caer la tarde, Ramirito nos enseña la importancia del calendario sicuani. Básicamente es un calendario que está sustentado en la naturaleza y la astrología. El mes de noviembre ya empieza el verano, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ya hasta abril, ¿sí me entiende? Por allá hasta el 15 de abril ya empieza lo que es invierno, ya de ahí para adelante ya lo que es hasta el 15 de enero pues se acaba lo que es verano. Este mes de junio salen los animales, salen a la sabana, el cachicamo, todos los animales que de monte salen a la sabana, porque hemos dicho todo el agua, lagunas, ríos, tiene mucho pantano, entonces salen los animalitos afuera. Igual en este mes de agosto también ponen los huevos las matamatas, que son unas tortugas que tienen una joroba en el caparazón, pero por acá en el llano se conoce como matamatas. Matamata en lengua sicuani se llama ope y la babilla en lengua sicuani se llama maquibu. Adicionalmente, Ramirito nos comunica que se han percibido cambios en el clima. Estos meses, eso es como pongámosle del 90, todo esto cambió, hubo unos cambios póngale desde 2010 para acá, se ha sentido más el cambio climático, porque hoy en día, hoy está lloviendo, no debería ser. A partir del 15 de abril, 15, 12, 20, en ese tiempo de abril ya empezaría a llover. Hoy no, hoy llueve en enero, febrero, marzo,
ya no hay un tiempo como era que desde este mes, nada de agua. Este mes sí era agua, entonces ahorita no sabemos si estamos en verano de verdad o en invierno. Ha habido muchos cambios. Inclusive un tiempo cayó el año pasado, en el 2020, cayó granizo. Y en algunas partes de otros resguardos, más donde había más selva, caían eran unos trozos de hielo. Que primero teníamos todo el calendario ecológico estable, pero ahorita ya no, ha cambiado muchísimo. Entonces, por todo esto, ha habido un desequilibrio también en nuestro ecológico ambiental. Durante los 6 días se hizo un recorrido de 10 kilómetros para reconocer la biodiversidad del resguardo en el sector 2 Corozí. Con ello procedemos a conocer un poco más sobre la cultura sicuani y cómo conviven en su territorio con sus tradiciones. De esta manera, los científicos también quisieron probar el mañoco, que es una harina granulada de yuca, el cual hace parte de la dieta base de estas comunidades. Por otro lado, los trajes sicuani son elaborados a mano. Estos se hacen golpeando la fibra interna de la corteza de la palma hasta que parezca a una tela. Pero esta tradición se está perdiendo, debido a que la palma de moriche está escasa y su costo de elaboración es muy alto. También tuvimos contacto con el maestro de los maestros y capitán del resguardo Corocito, don Ramiro Moreno Yepes. Él nos comenta que desde los 14 años salió de su familia para realizar varios trabajos en el Vaupés, Guaviare y en Florencia, Caquetá. Sin embargo, esta experiencia lo llenó de conocimientos para regresar 18 años después. Pero desde esa época, de 14 años, yo vine pensando de serme médico ancestral. Pero ya lo cogí todo, la alimentación de los cada etnia, Curripaco, Banivas, Guananos, Barazanos, Tuyuca, Cubeos, Sirianos. Recogí todo lo que son culturas de ellos para pues saber unas culturas de todo, cada uno cómo se manejaba su cultura, bueno, su alimentación, bueno, su lengua, sus palabras, su pensamiento. En el 2004 talló por 15 días un banco pensador. Más adelante se convierte en maestros de los maestros al capacitar a más de 800 personas de su comunidad con la cultura sicuani. También sus hijos y Ramiro aprendían de lo que hacía su padre. De 12 años, yo miré esos, después de 12 años, vivía pensando de ese tiempo que yo daba vueltas, estaba pensando en hacerme médico o mirar a hacer lo que hizo mi abuelo Butaco, pero lo voy a hacer. Y andaba pensando, trabajando y trabajando y trabajando. Bueno, la gente me decía, oiga Ramiro, ¿usted no sabe rezar pescado para los niños? Yo sí, me contrataba a rezar pescado para las niñas. ¿Por qué se rezaba pescado a las niñas o niños? Porque la cultura de nosotros no comer pescado antes de rezar. Cuando ya llega a nacer niños o niñas, primero no se le come pescado sin rezar porque el pescado le puede hacer daño. Los viejos, los médicos lo rezamos para que no nos haga daño. El capitán nos detalla que ser médico tradicional es para conocer la enfermedad que tiene el paciente, ya sean maldades, golpes o caídas. Los chamanes encuentran el remedio natural perfecto para solucionarlo. Por eso los médicos tradicionales le convían porque ellos saben curar los males, los dolores, ¿sí? Porque dolor de cabeza, dolor de pecho. Cada resguardo tiene su médico, su rezandero. Es como tener un doctor, a un Bogotá, Villavicencio, en cualquier parte, tiene su médico, ¿sí? Su doctor, así mismo aquí indígena. Entonces, por eso mismo, nosotros estamos por aquí. Entonces, si no somos capaces, ya nosotros lo miramos los médicos y le digo, no, usted no lo puede curar más porque estas son enfermedades occidentales y es para el hospital. Carmela. Durante la conversación, le preguntamos el significado de los símbolos que desea marcado en su rostro y esto nos contestó. Este llama símbolos de los chamanes médicos para que se distingue que esos médicos cuando está trabajando
en un resguardo, en una comunidad. Ese símbolo de los chamanes que nos dejó aquí en este mundo. Hubo los chamanes, los médicos, anteriormente los dioses, para que nosotros nos quedamos en esas chamanerías. Entonces el chamán nos puso esto. Esto se llama las colas de cobirto, que se llama pescado, ¿sí? Que brinca lejos. ¿Sí? Está. Este lado es símbolo de los chamanes, quejas de caimán, sino que yo dice diferenciado. Esos son quejas de chamán. Primeramente el médico chamán se le tragó el caimán. Pues se lo llevó para el lado de Orinoco, que le dieron la libinei, maduedene, cauyari y chamán le comieron el caimán. Porque la envidia siempre nos hace falta. Porque la abuela de ella se mozó fue con caimán. Entonces que dijo, usted, mis nietos, lo va a comer usted caimán. Porque es gente muy malo de que si usted no come, le van a matar a usted. Así fue. Fue a bañar, por la media llegó, pum, y el chamán lo comieron. Entonces que yo la familia, caimán no le va a partir huesito. Vomítelo donde sea enterito. Ellos una mañana se fueron gritando y pues le contestó, puro huesito, vomitó, pero puro montoncito así. Todo lo que es huesito. Y digo, aquí está huesitos de chamán. Entonces ellos lo armaron. Y Dios me prendió un tabaco, tiene lo soplaron con tabaco, los tabacos. Hasta que se movió, se transformó lo mismo otra vez, la misma persona, chamán. Entonces el chamán se puso a llorar, dice, ¿cómo será? Nuestra abuela me dice a comer caimán. Ahora nosotros nos vamos. Estoy viendo yo, pues, el último ya se fueron. Entonces chamán quería, se quedará aquí. Chamán que quiere ser chamán, va a ser chamán. Sí, somos chamanes, sí, porque el chamán que se fue nos dejó aquí para que seamos nosotros médicos. Melvayo, calmera, melvayo, pico mera, boca que canaria, causa que permaje, turquesiana, namayato, turquesiana. Esa es la danza de cultura tradicional jaleco. Cabe destacar que dentro de la cultura sicuani, la mujer se dedica al tejido y el hombre a tallar. Es así como la mamá de Ramirito nos muestra cómo teje bolsos con fibras de cumare y moriche. También nos dijo que desde los 10 años empezó realizando estas artesanías. Yo hago mi artesanía, cogollo de moriche y de cumare se hace, pero también mochila, y eso es lo que nosotros cosemos así. Este cogollo de moriche, lo que no tengo es cogollo de cumare, ese no tengo, porque ese toca comprar. Cuando yo estaba muchacho, yo traía, dejo por allá, aquí es un morichal, de allá no toca traer a pie. Ese día no había ni moto, ni cicla, ni nada, ese no tocaba traer al hombro. Nosotros nos toca buscar mujeres, si no tenemos, pues van a buscar los hombres. El marido de nosotros, si a ellos no les quedan tiempo, nosotros nos toca buscar. Esto sí, yo esta artesanía lo tuve cuando yo estaba pequeñita, cuando tenía 10 años, le empecé a hacer mi artesanía. Sí hacíamos primero solamente chinchorro y vino 2 señores y dijo, pero ustedes hacen chinchorro, hagan su artesanía. Bueno, y ella nos enseñó a hacer bolsos, nos enseñó a hacer un sombrero. Después nosotros mismos ya hacemos... Después de conocer cómo se hacían los bolsos artesanales, ahora pasamos al arte en madera, que es una artesanía realizada por hombres que, según Ramirito, es una pieza elaborada y tallada a mano. Esto se hace con una madera que se llama machaco, que es una madera fina en los llanos. Pero lo lindo de esta parte es ver cómo la familia de Ramirito se ayudan entre todos para realizar una pieza. En este caso, Diana, su esposa, lija primero la pieza y le da el toque del color. Bueno, yo estoy aplicando primero el líquido de la tintura natural para que quede un poquito húmedo y ahí sí poderle pasar el polvito del negro. ¿Y eso de dónde sale? De la mata de arrayán, de un árbol, la concha del arrayán y guamuloro. Hacer raspa el árbol y traerlo ya uno en una lona que se sienta mojada, pero también toca mirar el tiempo de la luna. Es lo mismo, porque el palo no va a servir, está seco.
o sea, no está hidratado, dice el cuento. Y este es el carbón negro, para darle el tono negro como lo pueden ver. Acá va cogiendo su colorcito negro. Yo soy la que los pinta y los lija. Y si no los dijo yo, los chicos. Y pues ya me encargo de pintar. Inicialmente para mí esto era difícil, que no lo sabía hacer. Desde que antes mi mamá falleció. Diana nos comenta que aproximadamente a la edad de 10 años, los niños deben realizar algunas tareas para conservar su legado. Los chicos aprendieron a lijar, lo que no han aprendido es a pintar y por lo menos mi hijo ya tiene que empezar a aprender a trabajarla. Por lo menos a ir a cuando hay corte de madera, ir a mirar cómo se hace el corte de madera, cómo es que se saca, cómo se figura. Y Nicolás, el biólogo, se le mide a hacer la técnica de pintar una artesanía que quiere restaurar. Desde los 12 años, Ramiro ha tallado y lo primero que talló fue un banco pensador. Sin embargo, es un arte al que se lo debe a su padre. Tiene que ser de que le nazca uno mismo. Y es más, lo que pasa es que es un proceso largo. Por medio de historia, de cuento, el significado, todo eso. Entonces uno se va como papándose, le va contando el papá. Todo eso lo que yo aprendí es por mi papá, porque yo no crecí con mi abuelo materno, ni materno, ninguno, nada. Pues el único es mi papá. Pues gracias a él, pues nos ha hecho lo que somos hoy en día. Y mis hijos también, yo pues lógico, cada vez más con la educación que yo tengo, pues tienen que ir como avanzando, pero sin perder nuestra lengua, es lo más importante. Luego de tallar, Dianita nos presenta la forma de limpiar y darle brillo a la pieza con un poco de aceite para bebé o aceite mineral. Ya después de que uno los tiene pintados y uno los guarda, pues ya a uno le toca echarle la pasadita del trapito limpio o una toallita con un poquito de aceite mineral. Nosotros no le aplicamos laca ni nada. Artesanos Cajuyali es un equipo de artesanos que dirige Ramirito. Y Cajuyali es el primer personaje que hizo en la primera canoa para el trueque. Cajuyali es un personaje, un médico, un sabedor también, pero él es experto en canoa. Si están interesados en hacer sus pedidos de las maravillosas artesanías, Ramirito aparece en Instagram como @MorenoGaitánRamiro y en Facebook como @RamiroMorenoGaitán. Otras de sus tradiciones es el pilón. Según Ramirito, es un molino ancestral para triturar comida. Carmela, Carmela, Ese es un pilón, es como un molino ancestral. Con eso se hace para pilar carne, para pilar maíz, otras cosas para uno moler, entonces eso es lo que sirve. Y con un mazo acá de madero también lo hace hasta para triturar nuestra comida. Ese es un molino, pero ya es tradicional, ancestral. Con eso es lo que se trituraba la comida para sacar más fina, o se quería algo que era duro, con eso se trituraba. Inclusive hasta la yuca brava que quedaban con grumo o algo, entonces con eso se trataba de triturar para dejar un poco más fino la harina que se realiza. Y si ustedes quieren ser longevos y tener larga vida, los sicuanis utilizan el pilón con un poco de carbón y una vara de las raíces de la papaya para soplar. Y cuando soplas, sucede esto que nos va a contar Ramirito. Y al soplar con eso, pues nuestra creencia, pues que uno va a tener larga vida. Puede llegar a 60, 70 años, pues siempre va a llegar con buena salud y va a tener siempre va a estar, no va a estar tan acabado. Entonces para eso es, nuestros ancestros llegaban hasta 120, 130 años, de esos que se llamaban los viejos que soplaban esto. Entonces por eso a los niños lo ponemos a soplar. Ajá. No utilizamos eso pues para no quemarlo, ¿no? Porque al soplarnos cerquitica, pues no podemos tener un accidente. Entonces con eso entre más largo es mejor. Entonces, pero también concierne para tener larga vida con eso.
Nosotros no perdimos la oportunidad para soplar el pilón y poder tener larga vida. El secreto estaba en no dejar apagar la llama. Entre más encendida estuviera, más larga vida nos esperaba. Es importante señalar que desde muy temprano la mamá de Ramirito comienza a sacar yuca, puesto que es uno de los principales alimentos de su dieta diaria. Luego lo deben rallar y la pulpa se extiende en un budare para tostar en forma de tortas delgadas y redondas. De regreso a la ciudad, nos disponemos a realizar el análisis de datos de toda la investigación y encontramos los siguientes puntos de vista de acuerdo con la comunidad. Donde eran antiguamente, febrero, marzo, en estos meses no caía ni una gota de agua. ¿Y en qué año empezó a cambiar eso? ¿Te acuerdas? Por eso estoy diciendo desde el 2010. Entonces, desde el 2010 se ha visto el cambio. Ahorita con certeza no le puedo decir, no, es que en este mes no llovió, porque ya allá ha llovido casi en todos los meses. No. Ahorita en el mes de diciembre, enero, hubo sequía total. Sequía total, digo, un ambiente que no se aguanta ni árido. Porque primero podía ser el solar, pero uno podía caminar, hacía brisa. En esto no hacía ni brisa, era un sol. Se aumentó la radiación solar. Aumentó exacto. Y lo que antiguo no sucedía, uno sembraba, lo aguantaba, eso era permanecía verde, porque hacía brisa. Y de la 1 de la mañana hasta las 7 hacía ese frío, esa brisita, que por la mañana uno iba, miraba el rocío en las plantas. Hoy no, uno va, está seco, tieso. Además, se encontró que esta comunidad está ligada a la naturaleza y han reconocido que ha cambiado el clima, por lo que han tenido que modificar su calendario ecológico para adaptarse. Muchas cosas que se han desequilibrado en el ambiente acá. Entonces eso nos afecta, ¿no?, en el calendario ecológico. Ya no sabemos ni si estamos acá, si estamos allá, entonces no... O sea, tienen que ir modificando el calendario ecológico. Eso es lo que ha venido pasando. Todos estos cambios nos ha tocado venir acomodando, inclusive los bios nos dicen, es que eso nunca se ha visto. Queríamos interpretar estos cambios, por lo que también entrevistamos al PhD Federico Mosquera de la Fundación Omacha. Y es un poco el tema interesante de las comunidades ancestrales, porque de nuestro entender es como el objetivo, llegar hacia la ancestralidad, las comunidades aborígenes, tener una relación equilibrada con el entorno. Pero digamos un poco de esto también hay que entender que esas comunidades indígenas están insertas dentro de una sociedad y esa sociedad se ha venido transformando. Entonces tenemos ejemplos de las caucherías, del tema de las plumas, del tema de la minería en el Amazonas y todo esto ha venido contribuyendo a lo que hoy tenemos y ese gran concepto que llamamos que es afectación climática. En el análisis científico, los biólogos Stephanie Acosta y Nicolás Arias mencionan que el resguardo indígena presentan parches de morichales que son protegidos por la comunidad debido al gran valor ecológico de alimento y refugio para la fauna. Además, que son importantes para la protección de las fuentes de agua que llegan al resguardo. A continuación, los científicos nos dan a conocer los resultados de los 5 días que arrojaron el monitoreo de fauna. Tienen un sitio donde está como un morichal que está bien conservado por ellos, que era pues por un trayecto donde nosotros pasábamos. Entonces, a pesar de que no encontramos pues varias especies más, porque en realidad el tiempo no nos alcanzó, es uno de los sitios más importantes para conservar dentro del resguardo. Y alrededor del morichal se encontraba sobre todo varias especies de aves, y también ahí encontramos como 2 especies de reptiles, una anolis, también encontramos un gonatodes. La verdad fue una experiencia muy chévere porque aprendí muchísimas cosas, como tal la relación que ellos tienen con la naturaleza y también pues cuál es la naturaleza que los rodea. Y un poco pues conocer cuáles son las dinámicas que ellos tienen en esa relación, pues cuáles son los usos que le dan a cada tipo de animal, a cada planta y cómo ha cambiado digamos, la abundancia y la riqueza de estas especies a lo largo del tiempo.
En realidad encontramos 36 especies de aves, 4 especies de anfibios, 6 especies de reptiles y 3 mamíferos. En realidad los anfibios y reptiles fueron poquitos, pues porque solo tuvimos 2 noches de muestreo, entonces pues en realidad no fue tan malo para solo 2 noches. Hay una gran diversidad, nos faltó muchísimo por ver. Hay gran diversidad de aves, sobre todo de aves que están adaptadas a estas zonas sabaneras. Digamos, está el armadillo sabanero que lo encontramos y también está el búho sabanero, que en realidad ellos están restringidos a las zonas sabaneras. Y pues como se ha dicho, las zonas sabaneras son uno de los sitios más golpeados, digamos, por el cambio climático, debido a que tiene condiciones extremas, entonces ahí presentan sobre todo muchas sequías y también cuando empieza la lluvia, digamos en el 2017 fue que dijeron, hubo una tormenta y que granizó, entonces pues en la sabana que granice es como muy raro, entonces es unas condiciones que se ve en este momento. Llegó la hora de conocer lo que encontramos con las cámaras trampa. En esta primera toma hemos encontrado una vaca curiosa que lambe 1, 2 y 3 veces la cámara. En esta otra toma, un cazador. Y la mejor toma de todas, un pequeño ocelote. Conocen su territorio y eso es muy importante para nosotros, para poder guiarnos y saber hacia dónde ir. Digamos, de las cámaras trampas, ellos sabían más o menos a dónde colocarlas. Entonces, por ejemplo, la última que colocamos, que fue por Luis, sabía más o menos hacia dónde caminaban o eran los corredores de los animales. Entonces, por ejemplo, lo colocamos donde había un corredor, sobre todo de un ocelote, que fue una de las especies que encontramos allá en el transepto 2. Los felinos cumplen funciones muy importantes y una de estas es regular esas presas que posiblemente tienen un potencial zoonótico de futuras pandemias. Acá donde estamos, en el neotrópico, precisamente en lo que es desde Panamá hacia hasta Brasil, pues es una de las zonas, unos hotspots, un punto caliente de diversidad de grupos que albergan o prestan un servicio que es la dilución de virus y enfermedades emergentes. Entre esos están los primates, los roedores y los murciélagos, igual que en el sudeste asiático. ¿Qué pasa cuando eliminamos al ocelote del ecosistema? Pues obviamente los roedores van a aumentar. Y los roedores con esa carga viral, por ejemplo leptospira u otras enfermedades que pueden transmitir y que ellos la tienen almacenada en su cuerpo, las tienen allá condensadas o almacenadas, porque si no lo hiciera el ratón o el murciélago o el primate, pues estaría libre en el medio. Los virus han existido antes de las células eucariotas. Entonces, ¿qué sucede? Si eliminamos el ocelote, ese servicio que presta lo va a afectar. Y va a afectar cosas tan complejas como la regeneración de los bosques, porque los roedores se van a comer más morichales, más frutico de moriche, y va a afectar la regeneración, la captación de CO2, el balance hídrico en una de las cuencas que tiene un estrés hídrico de una forma impresionante, tú lo mencionabas, por el cambio climático y por captación. Ya en la parte del cambio climático, el PhD Francisco Javier y la bióloga Stephanie comentan que las comunidades indígenas son esenciales para comprender las variabilidades climáticas de acuerdo a los siguientes resultados. No tanto la percepción, lo que uno recuerda casi siempre son los eventos extremos. Entonces tú me dices que ellos se acuerdan de una granizada, que una sequía, que unas lluvias de inundación. Entonces esos serían como los rasgos que uno tendría que ver en la precipitación, que de pronto se verían ahí analizando un poco más los datos aleatorios que tú ves ahí abajo. Entonces en los datos aleatorios tú sí ves un pico ahí súper fuerte alrededor de 2007, que pues coincidiría con lo que ellos reportan de altas precipitaciones. Inmediatamente después viene un pico súper bajo, casi ausente en el siguiente periodo. Si tú ves que en el siguiente periodo esa lluvia o el periodo seco es mucho más marcado. Esos son como generalmente los eventos que se les fijan más fácil a ellos. Entonces sí se ve que después de 2005 más o menos, los datos comenzaron otra vez a subir, ¿sí? Que está inmediatamente después de ese evento de alta precipitación. Duraron menos tiempo, fueron bastante fuertes, después del 2010. Sí, yo creo que ellos sirven muchísimo para la conservación de áreas. ¿Sí? Ahora, en esta área en específico, pues hay que ver cuál es el contexto socioeconómico en el cual ellos están y rescatar ese conocimiento que puede ser aplicado, por ejemplo, a este cambio climático.
Hace poco con el Instituto Humboldt y Cormacarena hemos estado haciendo unas evaluaciones en el río Tillabá. Hay 2 resguardos sicuanis, están muy preocupados porque sí se dan cuenta que hay una alteración climática, que los pulsos de inundación del río son diferentes, que eso afecta la productividad de sus cultivos, que afecta la productividad de la pesca, y están muy receptivos a ver qué pueden hacer. Entonces los hemos involucrado como coinvestigadores en levantar información, en entrenarlos en cómo monitorear esa biodiversidad, y eso, digamos, les ha gustado. Seguimos con modelos como el de Hidroituango, el del Quimbo, modelos que generalmente pues traen pobreza y traen un efecto, que lo vemos puntualmente en las comunidades de allí, pero a gran escala, por ejemplo, como Fernando lo mencionaba, en el Orinoco, porque si tú emites acá, no va a afectar solamente Bogotá o Cundinamarca, va a afectar todo el planeta, ¿no? Entonces hay que entender que en ese contexto de construir esa cultura es necesario precisamente entender que la naturaleza no depende de nosotros, pero nosotros sí. O sea, si esto colapsa, la vida está a 7.000 metros de profundidad y muy seguramente en 1.000 millones de años van a salir nuevas formas. Pero nosotros sí no tenemos el cronómetro muy justo con estas decisiones que hemos tomado. Al concluir este trabajo investigativo, interdisciplinar, cultural y científica, se encontró que cuando llegaron las empresas a los linderos de estas comunidades, les prometían una mejor calidad de vida. Sin embargo, muchos años después, solo les ha traído problemas de salud. No, antes de que llegaran todo eso, esto era una maravilla. Era muy raro que nosotros llegáramos a un hospital. Nada, no había ni dolor de muela, ni dolor de estómago, no sabíamos que era una diarrea. El olor acá, pues, ha estado por la noche donde más se sienta, cuando el clima como que más se sienta. Entonces cuando empieza a echar brisa, el olor de la porcicultura se empieza a sentir más. Han sucedido muchas cosas y con las mujeres embarazadas hoy actualmente sufren más para tener un bebé, derivado a todas esas contaminaciones. Las mujeres embarazadas tienen muchas complicaciones con todo esto, y antiguamente no se miraba eso. Esa relación entre el hombre y la naturaleza es fundamental, en que el hombre se entienda como parte de la naturaleza, como también lo decía Fernando. O sea, si vemos la naturaleza como un objeto por fuera, donde no hay ninguna relación interdependiente, pues generamos sociedades como las que tenemos, urbanizadas, desligadas del entorno natural, desligadas de las contribuciones que la naturaleza hace para mantener las sociedades, con ejemplos puntuales de las nuevas personitas que están originándose, creen que, por ejemplo, el agua proviene del grifo, la leche proviene de la nevera, donde hay una relación, donde se rompe la relación con la naturaleza, y eso genera ese escenario de frialdad, donde creemos que la naturaleza está al servicio de nosotros y no nosotros al servicio de ella. También se ha evidenciado la reducción de su territorio ancestral por la inserción de lógicas de producción impuestas por agentes económicas externas, lo que ha creado múltiples problemas en su tradición oral. Debido a esto, el capitán Ramiro pide un centro cultural para que su comunidad preserve sus tradiciones. Ya llevo como 4 años solicitando Casa de Cultura con la alcaldía, ayuda. Muchos jóvenes hechos, muchos adultos hechos, pero no toma interés, ni joven tampoco. Yo puedo estar rezando ahí, pregando, caminando por ahí. Entonces, la Pachamama, entonces, ¿dónde se va a empachar ellos? Porque uno, para que sea médico, uno tiene que tener cuidado. Conocer. ¿De qué vamos a conocer? Vamos a conocer el peligro. ¿Cuál es el peligro? La vida de uno, la salud de uno. Se dicen que los sicuanis vienen de otro origen, vienen de Guayana, vienen de las Islas Margaritas, etc. Pero las investigaciones de los antropólogos se dirigen también a que ellos tienen unos árboles genealógicos vinculados con los chibchas, con los guayú y con los caribes. Calmera, melvayo, pecomera, caballo. Realmente nos están asesinando porque con todo eso, con lo que ellos tienen, sus multinacionales nos afecta, tanto como las fumigaciones,
todo es solo herbicida, fungicida, todo es, no hacen un control, sino es como acabar también las especies que existen en el ya nuestro entorno. Desde un principio ellos cazaban mucho, por ejemplo, antes es que ellos encontraban muchos monos y venados, me imagino que venado cola blanca, que se encuentran en estas zonas. Entonces ellos cazaban mucho y ellos en este momento saben la importancia que tienen estas especies para ellos. Entonces ya saben que en este momento no se encuentran, la idea no es cazarlos, es protegerlos, así como el armadillo, porque ellos son como esas especies que son muy endémicas de esos sitios, los ven muy importantes también. Aparte de eso, ellos pues ya evidencian la parte del cambio climático, también por los cultivos, pues porque no pueden cultivar o pues no han podido cultivar debido a las condiciones extremas que se encuentran en esta zona. También es en esas épocas, por ejemplo, lo del granizado, que es muy impactante para ellos porque nunca había sucedido, y también estas fuertes tormentas eléctricas que han últimamente, que ellos contaban que les tocaba apagar todo porque eran tan fuertes que se les dañaba absolutamente todo. Por otro lado, se evidenció que las comunidades indígenas son importantes para la conservación de su territorio y generar un nuevo cambio. El mensaje yo creo que es muy claro. Hace unos 20 años, cuando empezamos a hablar de cambio climático, todo el mundo pensaba que esto era un discurso romántico de unos biólogos y que pues eso nunca iba a pasar. Hoy en día las evidencias son contundentes. O sea, se están destruyendo ciudades, se están arrasando cultivos, se están perdiendo ganado, la seguridad alimentaria de las comunidades está muy comprometida, grandes ciudades están amenazadas como Miami por inundación, las islas en el Pacífico, hay por ejemplo islas que están comprando territorios en otros países para poder desplazar a sus ciudadanos. Esto es concreto, está aquí y va a tener consecuencias mucho más devastadoras que lo que hemos visto, por ejemplo, con la pandemia del COVID. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, no deforestar, mantener la integridad de los bosques. La naturaleza es nuestra amiga y no es nuestra enemiga. Hemos entendido mal todo desde el comienzo, nos hemos aislado de la naturaleza. ¿Por qué no integramos naturaleza, ciudades y la vida y toda la producción? Tenemos que hacer eso, solo tenemos un planeta. A las comunidades indígenas decirles que el tema de crecimiento poblacional también es una forma en que va a estar impactando sus recursos naturales. Ellos tienen que pensar en mecanismos económicos y en actividades económicas que les permitan vivir a mediano y a largo plazo. Ya vivir directamente de la naturaleza empieza a no ser una opción. O sea, antes alguien tenía hambre, se subía a una canoa, iba y pescaba en 10 minutos lo que iba a almorzar o lo que iba a cenar y ya estaba. Hoy en día estos pescadores pasan días y no consiguen nada. Entonces está comprometida la seguridad alimentaria de estos pueblos indígenas. Ellos tienen que mirar cómo recuperan la integridad de sus ecosistemas. El cambio climático es real, está aquí y tenemos que actuar ya. O sea, no podemos esperar. En el año 2020 llegó el COVID-19 y esto nos cambió la vida a todos nosotros. Sin embargo, este es otro de los tantos avisos a lo que estamos propensos del deterioro de nuestro planeta. Es importante generar un equilibrio en la Tierra, puesto que ya estamos sobrepasando su límite, lo que nos llevaría a grandes consecuencias. Muchos científicos y documentales nos los están advirtiendo, y es que debemos ser conscientes con nuestra alimentación, biodiversidad, fuentes hídricas y no abusar de los cultivos y ganadería. Y se debe generar más energías renovables. Con todo lo vivido, nuestro equipo investigativo se despide de esta hermosa familia, agradeciéndole infinitamente por abrirnos las puertas de su casa para conocer su diario vivir, el cómo entienden el cambio climático y cómo su tradición oral es importante para crear un trabajo cooperativo entre diferentes saberes. Pakana pasikuenan, patahinon pai, patomarte, pataneitewi, panavantavena, arpovoy, pejainavi, ayikuene, patanjavena, armone ba bihian, armonsa ya, nakaya panja tomarra bihian, panavantavena, arpomone, pakueni bihian, pejanavachinega, pija tomarta, beli de huerna pona, penavineja, o pakueni armone heina,
si kay na mo ni pebahu wan ka matam sinega otomat mat ke naka ya tomar bihiana wano mal pitinega wana benne de kitakwe naka ya tomar bihiana. Nos vamos con nuevos conceptos, pero también una incertidumbre por lo que están viviendo con las empresas que tienen a su alrededor, puesto que están afectando la biodiversidad, la contaminación de sus aguas y el aire. Es importante seguir protegiendo a estas comunidades para resaltar lo que verdaderamente nos hace colombianos. Carmela, Melvara, Carmela, Melva, yo, Beco y Mela, Jaira, Bocae, Carmela, Melva, yo, Beco y Mela, Jaira, yo, Marichica, Peleva, yo, Canajuti, Juti, Erurma, Carmela, Melva, yo, Carmela, Melva, yo, Pico me la boca que canaria causa que pero más turquesiana la mayor turquesiana Carmela me la Carmela me la yo pico me la causa boca Carmela, me lo yo, peco y me la yo, Marichica, peleva yo, Canajuti, Juti, Erurma, Carmela, me lo